Dentro de los enigmas del detective Layton, de Victor Darvey, hoy te presentamos el caso de la novia anónima. Espero que lo disfrutes, y si es así, te agradecería que le dieras un like y me lo hicieras saber con tus comentarios. Con ello ayudas al canal. ¡Saludos! El caso de la novia anónima. Las cosas no van bien, Silvia, comentó Fran, mientras contemplaba las facturas que se amontonaban de modo preocupante sobre la mesa. Hace meses que no nos cae un caso sustancioso, como aquel del ladrón de perros, o el de la maldición de los Montefrío. A ver si hoy tenemos suerte y nos llega algo. Silvia se acercó sin hacer ruido, lo rodeó con sus brazos por detrás y apoyó la mejilla en su espalda. Mientras estemos juntos, todo irá bien, ya lo verás, dijo con su acostumbrado optimismo. Fran se dio la vuelta despacio. Ella estaba adorable con su pijama estampado con ositos, el pelo todavía revuelto del sueño. La besó tiernamente. Su relación avanzaba con la naturalidad de las cosas inevitables. Al separarse, Silvia vio que el reloj de pared marcaba las 9 menos cuarto. Voy a cambiarme, dijo, aunque le costaba soltarlo. Justo en ese instante, se oyeron golpes en la madera, secos e insistentes. El sonido de alguien que no está dispuesto a esperar. Silvia se detuvo en la puerta del pequeño dormitorio que daba al despacho y se giró. ¿Lo ves? Aún no es la hora y ya tienes un cliente esperando, dijo en tono alegre. Mientras ella se metía en el cuarto, Fran se dirigió a la puerta preguntándose quién era el que llamaba fuera de horario con aquella impaciencia. Al abrir, sufrió una ligera decepción que intentó disimular. No era un cliente, sino su amigo de toda la vida. «Roberto», exclamó Fran, parpadeando, «¿qué se te ofrece a estas horas de la mañana?» Roberto entró sin esperar a que lo invitaran, con esa desenvoltura que a veces parecía seguridad y otras simple falta de tacto. Lucía su sonrisa pícara, como si ocultara algo. «No vengo a dar la vara, tío. Es una visita estrictamente profesional. Necesito tus servicios, Fran, vengo como cliente. Tengo un problema». Fran le dirigió una mirada larga, con un gesto le indicó una silla frente al escritorio. Cruzó los dedos sobre la mesa. «Venga, cuenta, ¿qué te ocurre?» A Roberto se le notaba un entusiasmo contenido que no lograba ocultar. Se frotaba las manos, movía las piernas bajo la mesa. Era como si llevara días esperando aquel momento. «Bueno, ya sabes que he dejado el negocio de la fotografía. La llegada de lo digital me ha hecho polvo. Pero en fin, todavía cubro algunas bodas y bautizos, lo justo para no oxidarme. El caso es que llevo ya un tiempo trabajando en una fábrica de tornillos». «Sí, yo, ¿quién lo iba a decir?», se rió por lo bajo un poco avergonzado. «En el polígono de la Fuente del Jarro. Pero me estoy alargando, el asunto que nos ocupa lo llevo aquí mismo. Espera y verás». Se quitó la mochila que llevaba al hombro, la abrió con cierta ceremonia y sacó 3 sobres blancos algo arrugados, como si los hubiera llevado encima durante días. Se los tendió a Fran. Este los examinó con curiosidad profesional. Eran sobres corrientes, de esos que se venden en cualquier estanco, con su sello de correos. En una de las caras aparecía la dirección y el nombre de su amigo, escrito a mano con una letra que intentaba ser elegante sin conseguirlo del todo. No había remitente. «¿Y qué quieres que haga con esto?», preguntó Fran. «Son cartas anónimas», explicó Roberto con los ojos brillantes, «de una mujer. Las he recibido una tras otra. Me gustaría que dedicaras tus dotes de detective a descubrir quién está detrás de esto». Fran frunció el ceño. No era el primer caso de acoso que le llegaba, pero nunca esperó que vendría de parte de Roberto, ni mucho menos con esa actitud ilusionada. En ese momento, Silvia, ya cambiada, salió del cuarto. Se había recogido el pelo en una coleta limpia y vestía con unos pantalones de tela oscura y una blusa clara. Roberto le lanzó una mirada que la recorrió de arriba abajo y poco le faltó para dar un silbido. «Hola, Silvia, ¿qué tal va eso?»,
dijo en un tono campechano forzado, como si imitara a alguien que no era. Silvia esbozó una sonrisa amable pero un poco tensa. Se mantuvo rígida de pie, con los brazos pegados al cuerpo, antes de sentarse frente al ordenador y comenzar a teclear algo fingiendo concentración. La presencia de Roberto seguía incomodándola. Era muy expansivo y se tomaba demasiadas confianzas. Recordaba la proposición, poco delicada, que le hizo tiempo atrás para que se convirtiera en su secretaria. Fran tomó una de las cartas que Roberto había dejado sobre la mesa. ¿Te importa que las lea en voz alta?, preguntó, dirigiendo una mirada rápida a Silvia. No, adelante, dijo Roberto, frotándose las manos. Fran abrió la primera, luego la segunda. La letra era algo torpe, como si la autora no fuera muy fina en caligrafía. Las palabras, no obstante, estaban alineadas con precisión. Parecían escritas con una plantilla. Leyó fragmentos en voz alta. Eran declaraciones anónimas, obsesivas. Te he visto hoy. Me gusta cómo caminas. Pienso en ti más de lo que debería. Frases que mostraban una vigilancia anónima, que en cualquier otro habrían producido cierta inquietud. Pero Roberto asentía con la cabeza, como si aquello fuera lo más hermoso que hubiera escuchado jamás. Fue al abrir la tercera carta, la que parecía la última y más reciente, cuando el mensaje se completó. Silvia, en su escritorio, había dejado de fingir que trabajaba. Quieta, escuchaba con atención la voz de Fran. Esta dice, leyó el detective, te vigilo casi todos los días. Sueño contigo, me gustaría verte más a menudo, la verdad es que deseo realmente conocerte más. Estoy en la empresa vecina de donde tú trabajas. Sé que eres un buen fotógrafo. Ven conmigo, mi jefe te dará un puesto adecuado a tu capacidad, y podremos estar cerca. Dejó la carta en la mesa. Esta era la más explícita. Las dos primeras tienen más o menos el mismo tono, pero menos información, concluyó Fran. Esta es la única que da una pista concreta. Roberto asintió vigorosamente, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y entusiasmo. La empresa de al lado es una imprenta enorme de artes gráficas. Impresiones Delta, se llama. Y me consta que trabajan allí 3 secretarias jóvenes. Las he vigilado un poco, solo para asegurarme, ya sabes. Hay 2 de ellas que están buenísimas. 3 mujeres, repitió Fran, mientras sus dedos tamborileaban sobre la mesa. En Impresiones Delta. ¿Y tú? ¿Has tenido algún contacto con ellas? ¿Algún saludo, alguna conversación en la máquina de café de por ahí? Roberto negó con la cabeza, pero su entusiasmo no lo abandonó ni un ápice. No, tío, pero las he visto, y se me quedan mirando. Bueno, o eso me parece a mí. Podría ser cualquiera de las 3. Por eso necesito que averigües cuál es. Es alguien que está interesado en mí, tío, y necesito saberlo. ¿No es posible que estés equivocado?, dijo Fran. ¿Solo hay una empresa vecina al lado de la tuya? No, hay otra, pero está más lejos. Y además es un almacén chino llevado por chinos y nunca he visto allí a ninguna mujer. Estoy seguro que es de la imprenta. Fran soltó un suspiro. Levantando los sobres, preguntó. ¿Y cómo llegan a ti las cartas? En el buzón de mi casa. Me las trae el cartero. Son sobres ordinarios, con mi nombre y mi dirección. El cartero es el de siempre, un tío con bigote. No creo que tenga nada que ver. Fran se rascó la barbilla, pensativo. Estudió a su amigo. Conocía bien su historial. Roberto era de esos hombres desesperados por tener compañía femenina, con un escaso éxito entre las mujeres. Esta situación, en lugar de preocuparle, parecía haber activado en él algo parecido a la esperanza, una curiosidad llena de entusiasmo. ¿Y qué quieres que hagamos?, preguntó Fran. Que investigues, en la fábrica de al lado, en las oficinas. Que averigües qué mujer me está enviando estas cartas. Solo quiero saber quién es. No es mucho pedir, ¿no? Fran resopló, se pasó la mano por la nuca, ese gesto suyo cuando algo le incomodaba. Roberto, yo no tengo tiempo ahora para esto. No llega a ser ni siquiera un caso.
Roberto se acercó un paso más, su sonrisa se transformó en una expresión de súplica calculada. Fran, yo soy un cliente, insistió, marcando las palabras. Te pagaré, lo que haga falta, te pago tus honorarios, los que sean. Si no lo haces tú, tendré que pedírselo a otro detective. Y prefiero pedírtelo a ti, que eres bueno en lo tuyo y lo harás bien. Silvia observó a Fran, vio un fastidio profundo, la incomodidad de tener que ceder por amistad y no por propio gusto. Era consciente de que trabajar para un amigo no era del todo buena idea. Y ella se daba cuenta de que Fran también lo sabía. Por otro lado, le había parecido ver una curiosidad incipiente, apenas un destello, en sus ojos, porque, aunque el caso era pequeño, aunque rozara lo ridículo, había un misterio. ¿Quién estaba detrás de aquellas cartas? Bueno, suspiró Fran al fin. Sus ojos se desviaron hacia las facturas de la mesa un instante. Habla con Silvia, dale la dirección, que ella te pase la hoja de precios y los términos. Esto se hace por lo legal, ¿entendido? Cliente y detective, nada de favores. Perfecto, sabía que podía contar contigo, exclamó Roberto, girándose hacia Silvia con su sonrisa más amplia, ya olvidada la formalidad del cliente. Acabado el papeleo, Roberto se despidió. Nos vemos, tío, ya me cuentas. Y salió del despacho con la misma energía con que había entrado. Cuando sus pasos se perdieron en la escalera, Fran se volvió hacia el centro de la habitación y se encontró con la mirada de Silvia. Vamos bien con lo que nos ha caído, Silvia. El caso de las cartas de amor. Título para una novela rosa cursi. Y con nuestro amigo Roberto, en medio de esto. Un asunto de patio de colegio. Silvia, que ya había guardado la hoja de tarifas, esbozó una sonrisa que no era de diversión. Bueno, añadió él, encogiéndose de hombros, por lo menos ya tenemos algo que hacer. Lo primero, Silvia, sin perder tiempo, vamos a acercarnos al polígono. A ver si podemos, de alguna manera, entablar conversación con esas 3 secretarias y descubrir cuál de ellas, si es que hay alguna, es la que está echando los tejos a nuestro amigo. Silvia asintió, y en su rostro apareció al instante esa expresión de entusiasmo controlado que Fran conocía bien. En menos de 20 minutos el Renault 5 ya se adentraba en las calles rectas y asépticas del polígono. Fran, siguiendo la dirección indicada por su amigo, llegó a una amplia explanada de asfalto agrietado. Frente a ellos, una nave de ladrillos rojos y ventanas pequeñas mostraba un letrero descolorido. Tornillería de Precisión Valencia, S.L., el lugar de trabajo de Roberto. La nave de al lado, de paredes lisas y blancas, con un par de yucas en macetas junto a la puerta de entrada, tenía un rótulo más cuidado, Impresiones Delta, Artes Gráficas y Digitales. Ahí está, dijo Fran, apagando el motor. Se bajaron del coche y cruzaron la explanada hacia la puerta principal, que se abrió automáticamente. El interior era un espacio amplio y alto, iluminado por tubos fluorescentes. Al fondo, se vislumbraban grandes máquinas offset. Un alargado mostrador de madera clara cerraba el paso al público. Y detrás de este, 3 secretarias trabajaban frente a sendos ordenadores. Al verlos entrar, levantaron la cabeza. Fran captó la escena en un instante. La mujer de la izquierda, morena de unos 30 años, de rasgos atractivos, lo miraba con curiosidad, como calculando a cuál de las 3 pretendía consultar. A su lado había otra, quizá un poco más joven, con el cabello teñido de rubio y una tez bronceada. También era hermosa, Roberto no se había equivocado en esto. Y más a la derecha, un poco apartada, estaba la tercera, bajita, con un ligero sobrepeso y vestida con un jersey holgado. Tenía el pelo castaño recogido en una coleta algo desaliñada, y miraba con una curiosidad inquieta a los recién llegados. Fran esbozó su sonrisa más afable, la del cliente que deseaba información. Su mirada, rápida, observó el anular izquierdo de la morena, donde brillaba un anillo de oro. En la solapa de su chaqueta pendía una etiqueta con el nombre de Carla. «Buenos días», dijo Fran, señalando hacia Silvia. «Mi novia es escritora,
Acaba de terminar una novela romántica y queríamos saber cuánto nos costaría una tirada de 100 ejemplares, unas 300 páginas cada uno. Carla asintió con profesionalidad. Claro, un momento, dijo, y se giró hacia su ordenador, sus dedos comenzando a teclear con rapidez. Fran se apoyó en el mostrador y, adoptando un tono confidencial, dijo: La verdad, Carla, es que hay una auténtica fiebre por leer ese tipo de novelas. Pero yo nunca he terminado de entender qué le sacan las mujeres. ¿Tanto atractivo tienen? Carla detuvo los dedos un instante y esbozó una sonrisa amable. Bueno, entretienen mucho. A mí me encanta leerlas, la verdad. Es una evasión. Sí, supongo, dijo Fran, reflexionando. Luego bajó la voz. Espero que no tenga problemas con su marido por eso. A mí, ver a Silvia siempre enfrascada en esas historias, a veces me llega a desesperar un poco. Como que vive en otro planeta. Carla soltó una risa suave. Despegó la mirada de la pantalla y lo observó un instante. No, mi marido lo acepta perfectamente. Además, entre el trabajo y los niños, tampoco puedo dedicar a la lectura tanto tiempo como me gustaría. Es imposible. Fran, con un movimiento casi imperceptible, hizo un guiño rápido hacia Silvia. Casada, vida llena, improbable. Con naturalidad, Silvia dio un paso a la derecha, deslizándose delante de la rubia, cuyo letrero decía, Nadia, y que los observaba curiosa. Disculpe, Nadia, dijo. Es que acabamos de hablar de la tirada con su compañera, pero tengo otra duda. No se me ocurre qué portada ponerle a mi novela. ¿Usted me puede orientar? ¿Cómo se hacen ahora? ¿Se contrata un ilustrador? Nadia alzó una ceja perfectamente perfilada. Bueno, hoy en día con inteligencia artificial puede conseguir una portada bastante decente. Puede generar una imagen donde aparezcan el chico y la chica, o lo que usted desee, dijo en tono práctico. Inteligencia artificial, claro, dijo Silvia, dando un suspiro. Luego se inclinó un poco, bajando la voz. Por cierto, ¿a usted le gustan las novelas románticas? Nadia no cambió su expresión. Sin sonreír, dijo. Alguna he leído, sí. Pero no soy muy de eso. Es que yo tengo un problema, continuó Silvia, bajando la voz. A mi novio no le hace ni pizca de gracia que las lea. Es como que me vigila un poco cuando me enfrasco en ellas. Dice que tengo obsesión. La expresión de Nadia se endureció, lanzando una mirada rápida a Fran. Bueno, yo no tengo ese problema, dijo con el ceño fruncido. Mi novio me deja leer lo que quiera. A él no le gustan, claro, pero no se mete en mis aficiones. Al decir, mi novio, su mano derecha señaló una fotografía enmarcada en su mesa que solo se veía por detrás. Silvia asintió con una sonrisa. Al volverse ligeramente hacia Fran, le devolvió el mismo guiño discreto y triunfante. Segundo dato, con pareja estable. Poco probable. Quedaba la tercera, la de la coleta y el jersey holgado. Mar, decía su letrero, escrito a mano en un cartelito un poco torcido. Parecía la más joven del trío, o quizás solo era que prescindía de maquillaje. Observaba la escena con curiosidad, los labios entreabiertos. Fue Silvia quien, con naturalidad, se acercó a su sección del mostrador. Mar se enderezó al instante. Disculpe, Mar, si no le molesta, tengo una duda de escritora novata, comenzó Silvia, con calidez. ¿Qué título le pondría usted a una novela donde surge el amor entre un empresario rico y una mujer pobre que trabaja de criada? No acabo de decidirme, ¿se le ocurre algo? Mar parpadeó, sorprendida. Su rostro se ensombreció por un segundo de concentración auténtica. Es que los títulos a mí también me cuestan, dijo. Se me ocurre, El magnate y la criada, pero no, la palabra, magnate, no me acaba de convencer. Quizá, La criada y el empresario. No está mal, sencillo y directo, dijo Silvia, asintiendo. Se nota que le gustan las novelas románticas. Si al final me decido por su título, se la dedicaré. Un rubor súbito tiñó las mejillas de Mar. Sonrió con timidez.
La verdad es que me encantan, admitió, bajando un poco la voz. Silvia se inclinó un poco más. ¿Y no tiene problemas? Quiero decir, ¿a su novio no le molesta? Mar negó con la cabeza. Se encogió de hombros con resignación, esbozando una sonrisa tímida. No, yo no tengo novio. Lo dijo sin amargura, como quien constata una realidad. Estoy buscando todavía, pero la verdad es que no he tenido suerte, aún. Bueno, todo se andará, supongo. Silvia la miró, y su sonrisa se tornó en una expresión de empatía. Se lo aseguro, Mar. Tener novio a veces está sobrevalorado. Mar soltó una risita y asintió. En ese momento, Carla, girándose, apartó la mirada del ordenador. Miren, tengo aquí el presupuesto. Movió la pantalla para que vieran las cifras. Fran las leyó fingiendo interés. Después intercambió unas palabras de agradecimiento y, con un gesto, indicó a Silvia que era hora de irse. Salieron al sol de mediodía mientras la puerta se cerraba tras ellos. Así que tener novio está sobrevalorado, dijo él de camino hacia el Renault. Bien, es bueno saberlo. Silvia rió. Dije lo primero que se me ocurrió para ponerme a su altura. Tenía que animarla un poco. Y lo has hecho estupendamente, dijo Fran con genuina admiración. Hemos averiguado su situación sentimental sin hacer ninguna pregunta directa. Un sistema usado por la CIA que tú has adoptado de manera instintiva. Ven aquí, que voy a darte tu premio. La tomó en brazos y la besó. ¿Sabes? Me estás dando miedo, dijo Fran sonriendo. Aprendes demasiado rápido. ¿A besar? A besar y a interrogar. Durante el trayecto de vuelta al despacho en el Renault, ambos se sentían contentos y satisfechos. Tenían dos mujeres con la vida sentimental resuelta, descartadas sin ninguna duda, y estaba Mar, sin anillo, sin novio y esperando a su príncipe azul. La candidata ideal, dijo Fran, con sobres a su alrededor, impresora y, seguramente bastante tiempo libre. Al día siguiente, la tranquilidad de la mañana en el despacho de la calle Rivera se interrumpió de pronto cuando la puerta se abrió con un golpe enérgico. Roberto entró en la estancia con pasos largos y nerviosos. Llevaba la misma mochila al hombro y en su rostro ansioso se dibujaba una curiosidad expectante. Tío, exclamó, ¿ya has averiguado algo? ¿Cómo ha quedado la cosa? Fran, sentado en el sillón, mantuvo una expresión calmada y profesional mientras observaba a su amigo durante unos instantes. Después, con un gesto, indicó la silla vacía frente a su escritorio. Siéntate, Roberto. Sí, hemos estado en el polígono. Roberto obedeció, se desplomó en el asiento y se reclinó hacia adelante como un sabueso tras la liebre. Venga, suéltalo. ¿Qué habéis sacado? ¿Alguna pista? Te puedo asegurar una cosa, comenzó Fran. De esas tres mujeres, ya podríamos descartar a dos. Una está casada, la morena, y la rubia tiene novio. Y parece que están satisfechas con su relación. Creo que ninguna tiene motivos para andar enviando cartas de amor anónimas. La cara de Roberto se desinfló. Una sombra de decepción pasó por su rostro. Vaya, ¿y la tercera? La tercera, prosiguió Fran, con un rápido vistazo a Silvia, que había abandonado su tarea para seguir la conversación, es otra historia. Se llama Mar, es la más discreta, la de la coleta, la más bajita. ¿Mar? Repitió Roberto, puso cara de perplejidad. Pero bueno, ¿y qué? ¿Piensas que es ella? Creemos, dijo Fran, que, si alguna de las tres está detrás de esto, Mar es la que tiene todas las papeletas. Sin pareja, se le ve una chica romántica, está esperando la llegada de su príncipe azul. Es el perfil que mejor encaja. Roberto se quedó pensativo, mordisqueándose el labio con frustración. Bueno, dijo Fran, solo puedo decir que ella es la principal candidata. Aunque, claro, podríamos seguir indagando para tener una certeza absoluta. Es tu caso, y tu dinero. La mención al dinero pareció sacar a Roberto de su breve ensimismamiento. Movió la cabeza con decisión. Sí,
Me gustaría asegurarme bien. No tengo ningún problema, tío. Te seguiré pagando, todas las dietas, lo que haga falta. Por favor. De todas maneras, creo que tenéis razón. Ella es la que me envía las cartas. Sí, creo que es ella. Tiene que serlo. Fran asintió sin entusiasmo. No tenía demasiado interés en aquel caso que, no obstante, seguía abierto. Pero ahora ya sabían a quién investigar. Y eso facilitaba las cosas. Cuando Roberto se marchó, las horas transcurrieron sin más novedad. Fran y Silvia pasaron el resto de la jornada esperando la llegada de un nuevo cliente, que no ocurrió. Absortos, se habían enfrascado en el trabajo, ajenos a cómo la luz del despacho había ido disminuyendo con la caída de la tarde. Él, revisando informes de otros casos, ella, haciendo un curso online de redacción comercial y correspondencia. Fue en ese momento de penumbra cuando el móvil de Fran vibró sobre la madera del escritorio con insistencia. La pantalla se encendió. El nombre que apareció le hizo soltar un bufido de sorpresa. Amanda, su exesposa. La mujer que, según tenía entendido, había reconstruido su vida a kilómetros de distancia, felizmente casada de nuevo. Habían pasado meses, 9 o 10, sin noticias suyas. Cosa que, en su fuero interno, agradecía. Se sintió picado por la curiosidad. ¿Qué podía querer Amanda ahora, después de la boda relámpago, la luna de miel en Egipto y los meses de silencio posteriores? Aceptó la llamada y se llevó el teléfono a la oreja. Diga. Fran, soy yo. La voz era la misma de siempre, clara, femenina. Pero notó algo distinto, una ligera ronquera, como de quien ha bebido o ha llorado demasiado. Amanda, qué sorpresa, dijo Fran sin emoción. Necesitaba hablar contigo. Habla, te escucho. ¿Sabes lo de Daniel y yo? Preguntó. Guardó silencio como si pretendiera hacerlo caer en una trampa. Fran respiró hondo, no quería seguirle el juego. No, y tampoco me interesa. Hubo una pausa. Podía oírla respirar al otro lado. Nos hemos separado. El divorcio será cuestión de trámites. Fran no pudo reprimir una risa corta y seca. Vaya, menudo récord. ¿Cuánto te ha durado? No hace falta que seas cruel, Fran, dijo ella, pero su voz sonaba cansada, no enfadada. No soy cruel, sino realista. ¿Y para qué me llamas, Amanda? Te llamo porque necesito hablar. Contigo, de lo nuestro, dijo ella con extraña humildad. Lo nuestro, repitió Fran, se acabó hace años. No hay nada de lo que hablar. Claro que lo hay, insistió ella con la emoción en la voz. Cosas que nunca dijimos, cosas que entendí mal, o que tú entendiste mal. Podemos quedar, una copa, mañana, si quieres. Silvia, en su escritorio, había dejado de teclear. No miraba a Fran, miraba a la pantalla, pero sus dedos estaban quietos sobre el teclado. No, Amanda, dijo Fran, y su voz mantuvo la neutralidad. Estoy ocupado, no tengo tiempo para repasar viejos errores. Lamento que tu aventura no haya funcionado. De verdad, pero busca consuelo en otra parte. Te deseo suerte, pero de lejos. Y no vuelvas a llamarme. Cortó la comunicación sin dar tiempo a una réplica. Dejó el móvil sobre la mesa como si fuera un objeto contaminado y se pasó una mano por la cara. De pronto sentía una leve irritación. Creía que había dejado una carga atrás, olvidada, y ésta volvía a aparecer en su camino. Al otro lado de la habitación, el suave roce de un papel le indicó que no estaba solo. Levantó la cabeza hacia Silvia. Se encontró con sus ojos oscuros, expectantes, haciéndole una muda pregunta. Era Amanda, dijo él. ¿Tu ex? La misma. ¿Qué quería? Fran se encogió de hombros, un gesto que quería mostrar absoluta indiferencia, pero que a Silvia le pareció forzado. Hablar, decir que su nuevo matrimonio ha naufragado. Quedar para tomar una copa y hablar del pasado. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Preguntó Fran. ¿Vas a quedar con ella? No, la respuesta fue categórica. No tengo ningún interés. Esa mujer es un huracán que arrasa todo lo que toca. Ya me pilló una vez.
Va buscando a otros que la soporten. Me parece perfecto, siempre que se mantenga lejos. Lo nuestro acabó, Silvia. Completamente. Es lo único que te debe importar. Silvia asintió, pero no dijo nada más. Volvió a su cursillo, fingiendo concentración. Aunque las palabras de Fran parecían sinceras, dentro de ella, una inquietud se había despertado. La mañana siguiente, Fran acababa de hablar con su casero. La subida será de un 15%, y no hay más que decir, le había espetado. Tras el ultimátum, la línea se había cortado. Fran dejó caer el auricular con desazón mientras veía cómo su idea de un despacho céntrico y productivo se esfumaba. Su propio trabajo estaba en peligro. Poco después llegó Silvia y se puso a trabajar en el ordenador. Al observarla, vio cómo sus dedos ágiles se movían sobre el teclado mientras su cara denotaba una concentración absoluta. ¿Cómo había progresado en unos pocos meses?, pensó. Recordó cuando llegó, tímida, inexperta. Ahora se la veía segura y feliz con el trabajo. Demasiado feliz, quizá, para lo que él podía ofrecerle. Fran sintió una gran desazón al verla allí, tan ajena al futuro incierto que se les presentaba. Se levantó del sillón con un movimiento cansado y tomó su chaqueta del respaldo. Silvia, voy a hacer algo que debimos hacer el primer día, pero no hubo ocasión. Nos falta una pieza clave. Silvia alzó la vista, y sus dedos se detuvieron sobre el teclado. ¿Cuál? Averiguar qué tipo de letra tiene nuestra señorita Mar. Su caligrafía, su forma de escribir a mano. Las cartas a Roberto son manuscritas. Silvia le lanzó una mirada, entre sonriente y pensativa. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Vas a pedirle un autógrafo? No exactamente, admitió Fran con una media sonrisa. Me acercaré y le pediré solo a ella que me haga un pequeño resumen, un presupuesto esquemático por escrito. Pero lo más seguro es que te lo escriba en el ordenador, objetó Silvia. Y en una imprenta, más todavía. Ya lo sé. Pero bueno, usaré el plan B de la CIA, dijo Fran haciéndole un guiño. Silvia lo miró. Le habría gustado acompañarlo, para no perderse detalle, pero lo cierto era que la investigación le parecía, en ese punto, menos trascendente. Además, tenía una prueba del curso a medias con el plazo de entrega al caer. Asintió, pues. No tardaré, añadió él, aunque es posible que, de paso, almuerce con Roberto. Tiene un hueco disponible a partir de las 11. Vale, que os divirtáis, dijo ella volviendo a la pantalla. Fran cogió las llaves del Renault 5 y salió. El día estaba despejado. La nave de impresiones Delta parecía la misma de siempre, blanca y aséptica, con sus yucas haciendo guardia. La puerta automática se abrió a su paso. Carla, la secretaria morena, levantó la vista y le dedicó una sonrisa. Nadia, la rubia, ni siquiera miró. En su puesto a la derecha, Mar se enderezó mirándolo con curiosidad. Fran se dirigió directamente a ella, ignorando educadamente a las otras dos. Hola, Mar. ¿Cómo está?, dijo con cordialidad. Mire, me surge una duda de última hora y, como fue usted tan amable la otra vez. ¿Podría hacerme por escrito un pequeño presupuesto de estas novelas? Su compañera me lo dijo de palabra, pero me gustaría tenerlo en papel para dar cuentas a mi jefe, al promotor. Ah, vale, no hay problema, dijo ella. Se giró hacia el ordenador, abrió un programa de facturación y comenzó a teclear con dedos rápidos. En menos de un minuto, la impresora cercana soltó una hoja con el logotipo de la empresa y un desglose limpio y profesional. Se lo tendió a Fran. Aquí lo tiene, todo detallado. Fran cogió el papel impreso y lo examinó. Perfecto, gracias. Oiga, y ya que estamos, ¿me podría añadir aquí, a mano, un desglose de lo que valdría la edición de la portada? Es solo para que el jefe lo vea diferenciado. Le deslizó el papel por encima del mostrador. Mar sonrió. Cogió el bolígrafo que tenía sobre la mesa y, con su mano de uñas cortas y sin pintar, escribió con rapidez en el margen blanco: portadas a color, diseño básico, 120 € más IVA. Fran observó cada trazo.
Letra elegante, pequeña y redondeada. De entrada, no le pareció la misma que la de las cartas anónimas. Tendría que compararlas en el despacho. Muchísimas gracias, Mar. Es perfecto, dijo Fran, recuperando el papel con su nuevo añadido. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. De nada, si necesita algo más, dijo ella con una sonrisa tímida. Muy amable, concluyó Fran, y con un gesto general de adiós, salió de la imprenta. Sus pasos lo llevaron a la nave industrial vecina. Tornillería de Precisión Valencia S.L. Al traspasar la puerta, percibió de inmediato el contraste. No era un lugar cuidado, sino una nave enorme, desangelada, sumida en una penumbra que olía a metal caliente y grasa de máquinas. A ambos lados, tornos de gran tamaño zumbaban con un estrépito ensordecedor. De una pequeña oficina de obra y cristal surgió un hombre de mediana edad, de mirada avispada y modos enérgicos. Fran intuyó que era el jefe. «Hola, caballero, ¿en qué puedo servirle?», preguntó el hombre sin preámbulos. «¿Es usted el dueño de esto?». «Así es. Soy amigo de Roberto. He venido a verlo. Me dijo que a las 11 tiene media hora libre para almorzar». El dueño frunció ligeramente el ceño y consultó su reloj. «Roberto anda por el fondo», señaló hacia el último tramo de la nave. «Pero aún faltan unos minutos. Pase a mi despacho. Espere allí». Le hizo pasar a una oficina contigua. El despacho era pequeño y austero. Un escritorio metálico abarrotado de papeles, un ordenador antiguo cuyo monitor emitía un tenue resplandor, un bolígrafo descansando sobre un catálogo abierto. Antes de que cada uno tomara asiento, Fran se giró con la mano extendida. «Por cierto, mi nombre es Fran». «Marcelo», dijo el dueño, dándole un apretón. Su mano era áspera, de hombre acostumbrado a las herramientas. Una vez sentados, Fran miró a través de los cristales de la oficina, donde se divisaba gran parte de la nave. «¿Tiene usted muchos trabajadores, Marcelo?», preguntó Fran. El dueño negó con un gesto. «No, su amigo Roberto y dos más. Es una empresa pequeña». «Pero parece que no escasea la faena», comentó Fran, observando las máquinas a través del cristal. «En eso se equivoca, amigo», Marcelo movió la cabeza en un gesto de contrariedad. «La producción ha disminuido a la mitad en estos últimos meses. Los chinos nos están haciendo daño. Se meten en todo». Hizo una pausa, como si sopesara si merecía la pena añadir algo más. Al final, lo añadió. «Uno trabaja toda la vida para construir algo y luego vienen y te lo desmontan pieza a pieza». «Por cierto, ¿a qué se dedica usted, Fran?». El detective estaba a punto de soltar una mentira cuando la puerta se abrió y apareció Roberto junto con sus dos compañeros. «Hombre, Fran, qué sorpresa. ¿Qué se te ha perdido por aquí?». «He venido a almorzar contigo». «Eso es estupendo», exclamó su amigo, con auténtica alegría. «Ya verás qué bocatas hacen por aquí cerca». Después, girándose hacia sus compañeros, los presentó. «Por cierto, estos son Pedro y Antonio». Ellos levantaron la mano en un gesto de saludo. Pedro, un tipo delgado y moreno, lanzó una mirada curiosa al detective. Antonio, gordo y de pelo rojizo, sonrió con una mueca, y acto seguido se giró hacia Roberto. «Espera, tío, tienes una mancha», dijo pasándole un dedo grasiento por la cara. El dedo, manchado de grasa, tiznó la mejilla de Roberto con una línea negra. Pedro comenzó a reír. «Joder, seguro que me ha manchado», exclamó Roberto frotando la parte tiznada con la mano. La miró y vio que en efecto estaba negra. Pedro, riendo, dijo: «No te quejes, el otro día me lo hizo a mí». «Ya, pero esta me la guardo», dijo Roberto mirando a Antonio de reojo. Fran observó la mancha. La grasa era espesa y oscura, y se adhería a la piel. No dijo nada, solo miró. Roberto se dirigió a Fran y añadió: «Espera un momento, tío, voy a limpiarme y ahora salgo». Mientras desaparecía hacia el lavabo, Antonio no paraba de reír, haciendo que su rostro rubicundo se sonrojara aún más.
Tony, sabes que no me acaban de gustar esas bromas, le reprendió el dueño. Pero Antonio, riendo aún, se encogió de hombros. Cuando Roberto, con la cara limpia, salió del baño, ni siquiera miró a sus compañeros. Hizo un saludo a Marcelo, y salió de la fábrica acompañado de Fran. Caminaron unos minutos hasta llegar a un bar cercano del polígono. Una vez sentados, Roberto acribilló a Fran con preguntas que éste no pudo responder con certeza. Lo único que dejó claro, una vez más, es que Mar era la principal sospechosa. Me lanzo a por ella, dijo Roberto con decisión. Le gusto, tío, esta cae seguro. Fran movió la cabeza, soltando un suspiro. La obsesión de su amigo empezaba a agotarlo. Lánzate si quieres, pero no le digas que conoces su secreto. Con las mujeres hay que ser a veces sutil y misterioso. Sutil y misterioso, repitió Roberto. ¿En serio? Sí, como un jugador de póker. Un enigma. Nunca muestres todas tus cartas. Fran hizo una pausa. La imagen de la mancha negra en la mejilla de Roberto aún le rondaba. Dime una cosa, Roberto, ¿te llevas bien con los compañeros de la fábrica? Sí, por supuesto. ¿Lo dices por la broma? Roberto hizo un gesto con la cabeza como quitándole importancia. Este Antonio siempre va igual, pero si lo conocieras verías que en el fondo es un buen tipo. Fran no dijo nada, tomó su jarra de cerveza y dio un sorbo. Oye, dijo Roberto volviendo al tema que le interesaba. Es Mar, cada vez que lo pienso. Es increíble, está loquita por mis huesos. Nunca me había pasado. Fran esbozó una sonrisa y dio un último trago a su jarra de cerveza. Eran las 11:30 según el reloj de la pared. Fue la señal para levantarse. Una vez fuera, se separaron en la explanada, junto al Renault 5 aparcado. Cuando Fran ya se alejaba, Roberto alzó una mano. Sutil y misterioso, gritó. ¿No es eso? Exacto, respondió Fran elevando la voz, y una risa franca le acompañó durante parte del camino de vuelta. Una vez en el despacho, Fran extendió las pruebas sobre el escritorio bajo la luz de la lámpara, las cartas anónimas de Roberto y la hoja de presupuesto con la anotación manuscrita de Mar. Silvia se acercó, haciendo una parada en el cursillo. Se inclinó sobre la mesa, sus ojos oscuros saltando de un texto al otro, concentrada. Fran no dijo nada, dejando que fuera ella quien sacara la conclusión. Se nota claramente, susurró al fin Silvia, señalando con el dedo. Esta letra es mucho más ágil y bonita que la de la carta. No se parecen en nada. Yo diría que no son de la misma persona. Fran movió la cabeza, asintiendo. Sí, esa es también mi impresión. Pero puede ocurrir, Silvia, que Mar haya escrito la carta con la mano izquierda. Es posible, dijo Silvia. La letra de esos anónimos es bastante torpe. Aunque, si yo tuviera que escribir algo con la zurda, creo que sería ilegible. Hay personas, dijo Fran, que, sea con práctica o porque son ambidiestras, son capaces de escribir con las dos manos. No, yo no descartaría tan pronto a esa chica, a Mar. Dicho esto, la mirada de Fran se dirigió al reloj de pared. Bueno, Silvia, dijo, recogiendo cuidadosamente las hojas y guardándolas en una carpeta. Damos por acabada tu jornada laboral. ¿Te quedas? ¿Qué planes tienes? Silvia comenzó a ponerse la chaqueta. En mi casa me echan de menos, dijo, con una media sonrisa. Ayer ya no fui a comer. Tendré que hacerles una visita, pienso. Hizo una pausa, y un leve rubor tiñó sus mejillas. Su voz sonó un poco más tímida. Si quieres, te vienes y te presento a mi familia. Fran la miró, sorprendido por la oferta. Era un paso importante e inesperado. Allí estaba ella, de pie, con la chaqueta medio puesta y esa mezcla de nervios e ilusión que él conocía tan bien. Bueno, dijo, intentando sonar natural. Sé que tienes un hermano y, obviamente, a tus padres no los conozco. Silvia se quedó paralizada. En su cara se pintó la perplejidad absoluta. ¿Cómo? ¿Conoces a mi hermano?, preguntó.
Por supuesto que lo conozco, respondió Fran, con una calma que contrastaba con el asombro de ella. Es el chico rubio que venía a buscarte algunas tardes, hace unos meses, cuando yo todavía estaba con Claudia. Por un instante, Silvia se quedó boquiabierta. Luego, se llevó una mano a la frente, soltando una risa de incredulidad y vergüenza. Vaya, eso me pasa por salir con un detective, musitó. ¿Cómo es posible que lo sepas? Cuando apareció por aquí por primera vez, noté unos rasgos semejantes a los tuyos, explicó Fran. No hizo falta más. Supe que era tu hermano. Por lo visto, mi intento de darte celos no sirvió para nada, admitió Silvia, bajando los ojos. Sí, era mi hermano David. No tenías por qué darme celos, dijo Fran, besándola con dulzura. Me tenías atrapado desde el principio. Ella le devolvió el beso, poniéndose de puntillas. Cuando al fin se separaron, Fran tomó su chaqueta. Vamos, pues, preséntame oficialmente a tus padres. Mientras bajaban la escalera, Fran sintió una punzada conocida en el pecho. Los acontecimientos se aceleraban. Era lo mismo que ocurrió con Amanda, esa sensación asfixiante de meterse en un túnel. Conocería a su familia, un núcleo ajeno. Comenzaría la rutina de las visitas periódicas, con las obligaciones que se le suponían a un novio formal. Sintió una pérdida, como si de pronto ya no fuera dueño de su tiempo. Él, que tras lo de Amanda se había jurado mantener su libertad. Pero al mirar a Silvia, su sonrisa enamorada borró todas las objeciones. En un arrebato de cariño, la rodeó con el brazo por la cintura y pensó que, con ella, no había otro lugar ni otro momento mejor donde estar. La posición social de la familia de Silvia fue una sorpresa para Fran. Él jamás se habría imaginado a su sencilla y modesta ayudante viviendo en el seno de una familia tan adinerada. Su residencia estaba en La Pagoda, un edificio emblemático en la calle Alameda, que todo el mundo asociaba a la burguesía adinerada de la ciudad. Les franqueó el paso un portero vestido con levita que los condujo a través de un amplio vestíbulo con suelo de mármol. Fran pensó, sin querer, en el suelo de terrazo de su propio edificio, en las grietas que llevaba un año sin reparar. Mientras subían por el ascensor a uno de los últimos pisos, Fran guardó silencio, sintiéndose un poco fuera de lugar. La mano de Silvia presionaba la suya y en su cara se leían la ilusión y el nerviosismo a la vez. Los padres, Daniel y Elvira, los recibieron con correcta formalidad. Él, un hombre alto y delgado, de gesto autoritario pero sonrisa fácil. Ella, menuda, hermosa, vestida con elegancia y con una dulzura en el rostro que recordaba a la de Silvia. Antes de sonreír, sus ojos recorrieron a Fran de arriba abajo. Fue muy rápido, lo justo para cerciorarse. El detective captó la diferencia social que existía entre su chaqueta de piel gastada y el jersey de cachemir impecable de doña Elvira. Daniel hijo no estaba presente. La casa, amplia, elegante, decorada con muebles de caoba con aire clásico, hablaba de dinero y buena posición. La comida transcurrió de manera ceremoniosa, la conversación giró sobre temas banales. Fran, sin dejarse intimidar por el entorno lujoso y protocolario, hizo algunos comentarios inteligentes y humorísticos que hicieron sonreír a don Daniel. Su amabilidad se extendió también a doña Elvira, dedicando elogios educados al mobiliario y a la decoración de la casa. Fue con el café cuando el padre de Silvia, con una chispa de curiosidad desafiante en los ojos, se dirigió a Fran. Mi hija me dice que es usted detective. Confieso que siempre me ha intrigado ese trabajo. De joven devoraba los libros de Sherlock Holmes. Me maravillaba esa capacidad para deducir a partir de pequeños indicios. Claro, es ficción, pero me pregunto si en la vida real existe algo de eso. Con el rato que lleva con nosotros, podría adivinar a qué me dedico. Fran esbozó una leve sonrisa. Recordó la prueba similar que él mismo había planteado a Silvia tiempo atrás. Recorrió la mirada por la estancia, mientras reflexionaba. El silencio se hizo palpable. Diría que es usted empresario, comenzó, con voz pausada. Del sector alimentario, para ser más concreto.
Y me atrevería a afirmar que la marca Tostadil le pertenece, o al menos está bajo su dirección. Es más, supongo que la cadena de supermercados Candy es el corazón de su negocio. Es posible que tenga acciones en ella. Silvia dejó la cucharilla de café sobre el platillo con un tintineo. Os lo dije, comentó en un murmullo entusiasta. Don Daniel no pudo evitar un gesto de genuino asombro. ¿Cómo ha llegado a esa conclusión? Observación, respondió Fran, encogiéndose ligeramente de hombros, como si fuera algo nimio. Nada más. La respuesta, vaga, aumentó la intriga. Don Daniel carraspeó. Pero esas conclusiones tienen un origen, insistió. La marca Tostadil. ¿En qué se fijó? Fran tomó un sorbo de café. Luego, con un gesto sencillo, empezó a desentrañar el misterio. Lo de Tostadil es fácil. Silvia desayuna y almuerza con esos panecillos cada día sin excepción. Hoy también los había en la mesa. Es una lealtad a una marca poco común, que indica una cercanía, un vínculo. Además, al llegar, vi alejarse una furgoneta de reparto de esa misma marca. La coincidencia era significativa, por no decir, y ahí Fran sonrió ante la evidencia, el cartel que tienen enmarcado en el pasillo con el logo de la casa. Esos productos se venden únicamente en los supermercados Candy. De ahí el resto de mi deducción. Comprendo, dijo Daniel lanzando una risa de admiración. Una vez oídas sus explicaciones, parece todo muy fácil. Y bien, ya que tiene tan buen ojo, joven, ¿se atrevería con mi mujer? ¿Podría deducir algo sobre sus ocupaciones? Doña Elvira esbozó una sutil sonrisa que tiñó su cara de calidez. Su marido hizo una pausa, disfrutando del desafío incrementado. Fran miró a doña Elvira con respeto, sin prisa. Ella sostenía la taza de café con ambas manos, esperando. La escrutó y luego dejó que su mirada se deslizara por la estancia. Creo, dijo al fin, midiendo las palabras, que su labor principal, oficialmente, es la gestión de este hogar, aunque para las tareas cuenta con ayuda. Sin embargo, realiza otras actividades productivas. Dedica tiempo a labores manuales, tranquilas. Quizá diría que al ganchillo. Y no lo hace solo por entretenimiento. Sospecho que hay un propósito benéfico detrás. Además, es aficionada a la cocina. Y tiene sus ratos de evasión, prefiriendo ocuparlos en ver series por las tardes. Doña Elvira parpadeó mientras una fugaz expresión de desconcierto cruzaba su rostro antes de recuperar el control. Pero no apartó la mirada, algo en ella, en la forma que sostenía la taza, se había relajado. Don Daniel arqueó las cejas, asombrado. Incluso Silvia, incapaz de contenerse, dijo. Pero Fran, ¿cómo puedes saber todo eso? Su voz era una mezcla de risa y estupefacción. Doña Elvira intervino también, la voz suave pero cargada de intriga. Sí, joven, ¿cómo puedes saber que hago ganchillo para la parroquia? O que veo las series de la tarde. Eso es muy concreto. Fran esbozó una sonrisa. Tengo la costumbre de observar, a menudo sin un objetivo claro. Y de la observación surgen conclusiones sin poder evitarlo. Hizo una pausa y miró a la mujer. Lo del ganchillo. Hay un ovillo de lana azul muy fino en el mueble. También se ve muestras de ganchillo en la funda de los almohadones y en el respaldo de los sillones. Me he echado un farol y he pensado que, con tanta producción, tendría que darle salida de alguna forma. Lo más usual es regalarlo a entidades benéficas. Y el mando a distancia en el salón principal está colocado de forma muy accesible junto al sillón, con una guía de televisión abierta en las páginas de la programación de la tarde, la que suele incluir dramas y novelas. Son detalles que hablan de rutinas. Por otra parte, esta espléndida comida prueba que usted tiene afición a la cocina. ¿Y cómo sabe que tengo asistenta?, insistió doña Elvira todavía curiosa. Bueno, muy fácil, en la visita al baño de hace un momento, he visto un cuadrante de limpieza y unas zapatillas que no son de su talla ni de la de Silvia. Se hizo un silencio. Don Daniel observaba a Fran con una mezcla nueva de respeto y divertimento. Doña Elvira parecía desarmada. Así que no es magia, concluyó don Daniel, con una sonrisa.
Es atención. En efecto, es atención, confirmó Fran. Y a veces, un poco de suerte. Doña Elvira no dijo nada. Observó a Fran de un modo diferente. Ya no era una mirada evaluadora. Era otra cosa, una aceptación quizá. La atmósfera en la mesa había cambiado por completo. La frialdad inicial se había transmutado en curiosidad cálida, incluso en una especie de aprobación tácita. Fran captó la mirada de Silvia, brillante de orgullo. Había atravesado el escrutinio no con riquezas o pedigrí, sino con el único patrimonio que poseía, su oficio, agudo e infalible. Y, por una vez, había sido más que suficiente. Al día siguiente, mientras la luz de la mañana empezaba a iluminar el despacho de la calle Rivera, Fran, de pie frente a la ventana, se ajustaba los puños de la camisa, pensativo. Reflexionaba sobre la escena familiar del día anterior. La posición acomodada de la familia de Silvia le había afectado más de lo que estaba dispuesto a reconocer. De pronto, se daba cuenta de la gran distancia que los separaba. Recordó los veranos en la Malvarrosa, el olor del alquitrán derretido en el asfalto, los pies descalzos sobre las baldosas rotas de la acera, el ruido de los cascos de las mulas arrastrando carros de arena. Su madre limpiaba casas en el Cabañal. Su padre, cuando tenía trabajo, descargaba cajas en el puerto. Luego dejaron de tener trabajo. Luego dejaron de tenerlo todo. Y llegó la adolescencia, y vino aquel accidente de tráfico que lo dejó huérfano. Desde entonces, había tenido que trabajar duro para poder sobrevivir. Se había acostumbrado a una vida austera, sin lujos, sin que ello le supusiera un verdadero problema. Silvia, sin embargo, había vivido rodeada de comodidades. No sabía lo que era comer col hervida durante días para poder llegar a fin de mes, ni vivir en un cuartucho alquilado de mala muerte. Sorprendía que, a pesar de ello, poseyera un carácter sencillo, ajeno a toda arrogancia. Pero Fran sabía que ella no estaba preparada para sufrir un periodo prolongado de privaciones. Y se preguntaba, a su pesar, si tenía derecho a arrastrarla por aquel camino. Para empeorar más aún las cosas, el casero no pensaba rebajarle el incremento del alquiler. Sus escasas reservas estaban menguando peligrosamente. Se dio la vuelta. Silvia en su escritorio, ordenaba unos archivos. La luz de la mañana le iluminaba aquel perfil dulce y sereno. Mientras la observaba, se rascaba la barbilla con una sensación incómoda que le encogía el estómago. Su relación, que hasta la víspera creía perfecta, ahora se tambaleaba ante un futuro incierto. «Oye, Silvia», dijo Fran al fin, con un tono que no era de reproche, sino de genuina curiosidad. «¿Por qué no me dijiste que tu familia era tan adinerada?» Silvia dejó de ordenar los papeles y se encogió de hombros, un gesto sencillo y elocuente. Una sonrisa leve le jugueteaba en los labios. «No lo oculté, simplemente no vino al caso». Fran adoptó una expresión reflexiva. «Debe haber sido un golpe para ellos, supongo. Una hija que podría haber tenido cualquier cosa y que elige este trabajo conmigo». Silvia alzó la vista hacia él. Dejó los papeles sobre la mesa con cuidado, concentrada en escoger las palabras para lo que iba a decir a continuación. «Estoy haciendo lo que realmente me gusta», dijo despacio, con voz clara. «Ayudándote en tus investigaciones. Me gusta esto, ser detective. Esa es mi aspiración, y cuando estoy metida en un caso, es el mejor momento de mi vida». Fran la observó, y por primera vez captó la total dimensión de esa pasión. No era un trabajo, era una vocación real. «Te entiendo», dijo, y su voz sonó más grave de lo habitual. «De verdad, yo también lo siento así. A veces». Silvia se levantó de su asiento. Fran no supo si fue hacia él o si fue él quien dio el paso. Solo supo que de repente ella estaba en sus brazos. «Te lo dije en una ocasión, Fran», recordó ella, con un dulce reproche. «Quizá no me acabaste de creer del todo. Pero esto me gusta, mucho, es lo que quiero hacer. Y además, soy muy feliz de estar contigo». «¿Y tus padres?», preguntó Fran con la mejilla apoyada en su pelo. «No creo que lo aprueben».
Al principio no, reconoció Silvia, moviendo la cabeza contra su pecho. Pero me ven satisfecha, y contenta, creo que ya lo han asumido. Al final, lo que quieren es que sea feliz. Fran asintió, reflexionando. ¿Aceptan nuestra relación?, preguntó. Sí, respondió Silvia, con firmeza. A mis padres les hubiera gustado, quizá, que me casara con un tipo rico y absolutamente superficial. Pero ya te conocen, y creo que les has caído muy bien. Les dejaste una impresión excelente. Fran no respondió. Pasó los dedos por el borde de la coleta de Silvia, sin poder librarse de una pequeña inquietud. Ella se quedó quieta, apoyada en él. En ese preciso instante, el teléfono móvil de Fran, que descansaba sobre el escritorio, comenzó a vibrar con un zumbido insistente. El ruido rompió el momento. Silvia, dando un respingo, se dirigió a su asiento y se sentó muy recta, la mirada fija en Fran. Con los sentidos alerta, esperó a que Fran contestara la llamada. ¿Sería Amanda? Él descolgó el teléfono y miró la pantalla. No era Amanda, era Roberto. Soltó un suspiro. Dime, contestó, poniendo el altavoz para que Silvia pudiera oír. Fran, tío. ¿Sabes qué? La voz de Roberto sonaba eufórica. He empezado a hablar con Mar. Es una chica estupenda. Hemos hecho buenas migas. Y hemos quedado para el sábado. Creo que hay posibilidades, tío. Lo de sutil y misterioso funciona. Le voy a pedir que sea mi novia. ¿Qué opinas? Es ella, ¿verdad? Es ella la que me enviaba las notas. Fran dudó. No era la primera vez que Roberto se ilusionaba. Conocía ese tono, esas prisas. También conocía el silencio que solía llegar después. Bueno, Roberto, seguramente sí, dijo Fran, eligiendo sus palabras con cuidado. De todas maneras, recuerda, más vale que no le hables de eso por ahora. Sí, tienes razón, asintió Roberto al otro lado. Es que, tío, es la primera vez que siento que alguien me espera de verdad. No sé si me explico. Bueno, ya te contaré cómo va. Pero creo que esto marcha. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, dijo Fran, y colgó. Dejó el teléfono sobre la mesa. La llamada había sido breve, como una pequeña ráfaga de viento que hubiera removido los papeles del despacho. Fran miró a Silvia, que sonreía. Pobre Mar, susurró ella, sacudiendo la cabeza. No sabe dónde se está metiendo. O quizás sí, musitó Fran, pensativo. Y a lo mejor le gusta. El mundo está lleno de parejas improbables. Fran la miró, mientras pensaba que ellos también eran una pareja improbable. La hija de la pagoda y el huérfano de la Malvarrosa. Quizás todas las parejas lo eran, pensó. Quizá por eso algunas funcionaban. Ya sentado ante la mesa de su despacho, Fran dejó que su mirada se posara en el montón de facturas que se acumulaban en un rincón, la luz, el teléfono, el alquiler. Los clientes como Roberto, pequeños y puntuales, no eran suficientes. Y los grandes casos, los que dejaban un margen, escaseaban. ¿Qué vida podía ofrecerle a Silvia en su precaria posición? Alzó la vista y la miró. Silvia había vuelto a su cursillo frente al ordenador, la luz de la pantalla iluminando su perfil concentrado. Bueno, rompió el silencio Fran, consultando su reloj. Ya son casi las 7. Hoy hemos trabajado bastante. ¿Qué te parece si cerramos un poco antes y vamos a cenar fuera? Algo ligero. Silvia alzó la vista, sorprendida. Una sonrisa iluminó su rostro. Era la primera propuesta de ese tipo desde que habían conocido a sus padres. Me parece estupendo, dijo, cerrando el archivo del ordenador con un clic rápido. Fran intentó devolverle la sonrisa, pero le salió tensa. En su mente, una voz le susurraba números, pero se encogió levemente de hombros. Una cena no iba a determinar su futuro. Caminaron hasta un pequeño restaurante italiano cerca de la plaza del ayuntamiento. No era lujoso, pero tenía manteles a cuadros y velas en botellas. Fran eligió una mesa en un rincón. ¿Qué vas a tomar?, preguntó Silvia, alegre. No tengo mucha hambre, dijo Fran. Un risotto, quizás.
La cena comenzó con una conversación forzada. Silvia hablaba de lo bien que se lo había pasado viendo la cara de sus padres cuando Fran dedujo sus ocupaciones. Fran asentía, pero sus respuestas eran breves. Desviaba la mirada hacia la ventana, hacia el camarero, hacia cualquier sitio que no fueran los ojos ilusionados de ella. ¿Sigues dándole vueltas al caso de Roberto?, preguntó Silvia al fin. Fran parpadeó, como si volviera de lejos. ¿Roberto? Ah, sí, algo. Pareces preocupado, insistió ella, con suavidad. ¿Es por la cuestión económica? Es todo, respondió Fran, vagamente. El caso, el despacho, las facturas, todo se acumula. Pero llegarán tiempos mejores, dijo Silvia con optimismo, buscando su mano sobre la mesa. Estoy segura de que saldremos adelante. Juntos. Sí, claro. Fran miró su mano un instante. Luego, con el pretexto de coger la copa de agua, retiró la suya. El silencio se instaló entre ellos, pesado e incómodo. Silvia lo observaba, su sonrisa se desvaneció lentamente. Notaba el muro, pero no entendía su origen. Atribuyó su distanciamiento al cansancio, a la presión del trabajo. Al terminar, Fran pidió la cuenta con un gesto seco. Pagó en efectivo, contando las monedas hasta el último céntimo. Caminaron hacia el edificio de Silvia bajo la luz tenue de las farolas. La noche era templada y agradable, pero entre ellos flotaba una incomodidad fría. Sube si quieres, dijo Silvia cuando llegaron al portal. Tengo que repasar unas cosas, se excusó Fran. Ella se volvió hacia él, esperando el beso de despedida. Él se inclinó. Fue un roce breve, casi distraído. Desvió la cabeza. Silvia retrocedió un paso. Lo miró desconcertada. ¿Estás bien, Fran? ¿De verdad? Estoy cansado, respondió él, evitando su mirada. Nada más. Buenas noches, Silvia. Se alejó sin mirar atrás. Silvia se quedó en el umbral, con la puerta entreabierta, sintiendo aquella despedida como el preludio de una inquietud que no sabía nombrar. Algo andaba mal, pero no acertaba a saber qué era. Mientras Fran caminaba de vuelta al despacho, las calles vacías, los escaparates apagados, no podía borrar de su memoria el desconcierto en los ojos de Silvia durante la cena. En su bolsillo, los dedos tocaron la hoja doblada con los gastos del mes calculados con angustiosa precisión. Déficit mensual, mínimo 300 euros. Ahorros, 5.400 euros. En aquella situación no podría aguantar más de 4 meses. Contando con algún cliente, 4 meses, y después, vuelta atrás, a un humilde despacho en las afueras, a un alquiler más económico. Vuelta a las privaciones y a la pista de salida. No podía someter a Silvia a aquel calvario de austeridad. Acostumbrada a la seguridad de la pagoda, no podría soportarlo. No lo entendería ni ella ni su familia. Esa noche, en su pequeño piso, Fran apenas durmió. Encendió el ordenador y buscó el nombre de una agencia de detectives grande en Madrid de la que le había hablado un antiguo compañero. Se busca detective experimentado, contrato estable, seguridad social, coche de empresa. Guardó los datos y cerró el navegador, sintiendo que se estaba traicionando a sí mismo, y también a alguien más. La mañana siguiente pasó sin pena ni gloria. Un silencio espeso se instaló durante toda la jornada en el despacho. Silvia fingía concentrarse en su curso de redacción comercial. De vez en cuando alzaba la mirada hacia Fran, que no paraba de pasearse de un extremo a otro. Ella observaba sus pasos inquietos, el ceño arrugado de preocupación. Se preguntó si sería por el caso de Roberto o por los gastos que había mencionado hacía unos días. Intentó, un par de veces, iniciar una conversación preguntando su opinión sobre el caso y también sobre la situación con el casero, pero solo recibió respuestas evasivas. A las 2:30, Silvia cerró el archivo en el que trabajaba, guardó sus cosas en el cajón y se levantó. Cogió su bolso del perchero. Me voy, dijo, un tanto decaída. Hoy mis padres me esperan para comer. Fran, que estaba junto a la ventana contemplando la calle, se volvió lentamente. Claro, asintió, dales recuerdos. Ella esperó un momento,
Tal vez una sonrisa, un gesto, una invitación a acompañarla. Nada llegó. ¿Vendrás más tarde?, preguntó. No creo, respondió Fran, volviendo a mirar por la ventana. Tengo que ordenar unas cosas aquí. Además, necesito estar solo y reflexionar sobre el caso. Silvia asintió, una punzada de desazón en el pecho. Necesito estar solo, le afectó casi como un golpe sordo. No era la primera vez que Fran trabajaba hasta tarde, pero siempre lo había compensado con una llamada, una cariñosa excusa. Pero esta vez no hubo nada de eso. Hasta mañana, entonces, dijo, y salió cerrando la puerta con suavidad, con el corazón encogido. Fran escuchó sus pasos alejarse por las escaleras. Cuando el silencio fue completo, se dejó caer en el sillón de cuero frente a su escritorio. Sobre él se acumulaba el cansancio de las preocupaciones económicas y de la terrible decisión que estaba a punto de tomar y que cambiaría el rumbo de su vida de un modo radical e irreversible. Hundido en su sillón, intentó centrarse en el caso de Roberto. Oficialmente, estaba cerrado para el cliente. Pero era una forma de evadirse de sus problemas inmediatos. Y además, no estaba satisfecho. A él le gustaba cerrar los casos de verdad, atar todos los cabos. Y algo no encajaba. La letra no coincidía. Mar podía ser una romántica solitaria, pero era una chica delicada, meticulosa, incapaz de escribir aquellas cartas obsesivas con mano torpe. Una misiva de ella habría sido todo lo opuesto. Caligrafía muy cuidada y mayúsculas con filigranas. Intentó ver el problema en su conjunto, hasta que, de pronto, una idea cruzó por su cabeza como un relámpago. No era una certeza, sino una posibilidad, una conexión tenue que de pronto pareció vibrar con una lógica propia. Sin pensarlo dos veces, se levantó y salió del despacho. Tomó el Renault 5 y se dirigió, una vez más, al polígono industrial de la Fuente del Jarro. Esta vez, su destino no era Impresiones Delta. Se metió en la nave contigua, la de la Tornillería de Precisión Valencia, S.L. La jornada había terminado y los trabajadores se habían marchado, pero en la pequeña oficina de cemento y cristal, la luz todavía estaba encendida. Se dirigió directamente hacia allí. Las máquinas, ya detenidas, dejaban que un silencio sobrecogedor reinara en la oscuridad de la nave. En la oficina, el dueño, sentado a la mesa frente a la pantalla del ordenador, tenía la mirada cansada y fija en una columna de números que no debían cuadrarle. Fran llamó suavemente con los nudillos en el marco de la puerta abierta. El hombre levantó la cabeza. Al reconocerlo, sus cejas se arquearon en un gesto de asombro. Vaya, el amigo de Roberto. Pues ha llegado tarde, su compañero hace rato que ha terminado su jornada. Buenas tardes, Marcelo, dijo Fran. No ando buscándolo a él. El otro lo miró con curiosidad. ¿Y eso? Mire, le voy a ser completamente sincero, dijo Fran, entrando en el pequeño despacho sin esperar a ser invitado. Soy detective. El hombre frunció el ceño. Una sombra de alarma cruzó su rostro. Fran no le dio tiempo a reaccionar. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta las 3 cartas anónimas y las extendió sobre el escritorio, junto a las facturas y los papeles del hombre. Mi amigo Roberto ha recibido estas cartas. Marcelo miró los sobres, luego a Fran. Su expresión se volvió cuidadosamente neutra. ¿Y qué quiere decirme con esto? Él me pidió que averiguara qué mujer se las enviaba. He investigado, y he llegado a una conclusión muy clara: no hay ninguna mujer detrás de esto. Fran calló entonces y clavó su mirada en Marcelo, firme pero sin acusación, solo con la certeza tranquila de quien ya ha resuelto el puzzle. El dueño sostuvo la mirada unos segundos que parecieron eternos. Luego, se echó lentamente hacia atrás en su sillón de oficina, que crujió. Dio un suspiro profundo, una sonrisa amarga y de resignación se le escapó. Me ha pillado, amigo. No sé cómo lo ha sabido, pero me ha pillado. Fran no dijo nada, solo esperó. Sí, lo que pretendía con estas cartas, confesó el hombre, mirando los sobres con fastidio, era que Roberto se despidiera por voluntad propia.
No tener que pagarle la indemnización por despido, evitar un gasto más en mis escasos fondos. Fran asintió, conocía la precaria situación del hombre y había intuido los motivos. Marcelo siguió hablando. Usted conoce a Roberto y yo también. Sabemos que tiene una obsesión desmedida por tener una pareja. Eso hizo que pensara en esta pequeña treta. Pero creo que no ha dado resultado. Hizo una pausa y miró a Fran con algo que podía ser admiración. Es usted muy listo, realmente listo. Me gustaría tener a un individuo como usted trabajando aquí. Quizás pudiéramos levantar esta empresa. Pero bueno, supongo que no será un delito grave haber escrito unas cartas como estas. No, nadie va a la cárcel por esto, aclaró Fran. Solo quería confirmarlo. El dueño asintió, y dio un suspiro, como si la confesión le hubiera quitado un peso de encima. Se levantó pesadamente. Espere, se dirigió a una pequeña mesa con una cafetera de porcelana. Hice un cafecito hace un rato. ¿Quiere? Aún está caliente. Fran se encogió de hombros. Gracias. El hombre preparó 2 tazas. Las colocó sobre el escritorio, apartando los papeles. Siéntese, amigo, este negocio va de mal en peor. Lo de ayer no era una exageración. Quería ir despidiendo a mis empleados, pero de una manera menos dolorosa, para ellos y para mí. Preferiría que lo hicieran ellos. Con un poco de suerte, dijo Fran tomando su taza, igual conseguimos que Roberto cambie de empresa por propia voluntad. Por lo que me dijo, en la de al lado parece que necesitan a alguien con sus habilidades. Y él es fotógrafo, podría encajar. Sí, asintió Marcelo, con un atisbo de esperanza. Eso es lo que yo pensé. Y dígame, ¿cómo lo averiguó? Fran dio un sorbo de su café y señaló unos sobres en un extremo de la mesa. Por un lado tenemos estos sobres iguales a los que recibió Roberto. Sí, estoy de acuerdo, pero son sobres muy comunes. Una prueba endeble. Por otro lado, prosiguió Fran anticipándose a la objeción, tenemos el color de la tinta. No es de un bolígrafo cualquiera, no es un simple bic de usar y tirar. Se trata de la tinta de un Montblanc, un bolígrafo especial, precisamente el que tiene usted sobre la mesa, y lo señaló con un gesto. Sé algo de tintas y puedo decirle que cada fabricante utiliza un tono propio. Son diferencias sutiles, pero existen. Marcelo, curioso, cogió el Montblanc y garabateó en un papel. Luego repitió la prueba con un bolígrafo barato de propaganda. Una sonrisa incrédula se le escapó al ver la diferencia de tonalidad. Era innegable. Fran siguió hablando. Al principio pensé que el autor de las cartas era uno de los compañeros de Roberto. Pero me pareció excesivo. ¿Tomarse la molestia de escribir 3 cartas para una simple broma? Hizo una pausa, y viendo que Marcelo seguía con interés la explicación, prosiguió. Y por último, un pequeño esfuerzo de imaginación me llevó a preguntarme quién saldría beneficiado si Roberto abandonaba la empresa por propia voluntad. Las chicas vecinas no, por supuesto. ¿Qué mujer reclama a su amado para que vaya a trabajar a su lado? Te quiero, necesito verte, uff. Ni siquiera las adolescentes escriben algo así, a no ser que vayan de broma. Marcelo soltó una risa. Reconozca que Roberto se tragó el anzuelo sin dudarlo. Roberto peca a veces de simpleza, dijo Fran sonriendo. Marcelo cambió de expresión, adoptando un tono serio. Permítame que le ruegue un favor. ¿Sería mucho pedir que no le cuente nada de esto? De mi autoría en las cartas quiero decir. Me dejaría en una posición muy incómoda delante de mis empleados. Fran observó a aquel hombre, desesperado por las deudas y se sintió reflejado, como si un hilo invisible los uniera en la misma lucha contra la bancarrota. Descuide, dijo, no creo que beneficie a nadie que esta verdad se sepa, ni siquiera a Roberto. Sí, afirmó Marcelo. Me consta que gracias a esas cartas, su amigo está haciendo progresos con una secretaria de la empresa vecina. Fran asintió con cierta sorpresa. Es usted también muy observador, Marcelo. Tiene madera de detective. Dio un último trago a su taza y se levantó. Gracias por el café.
y descuide, el asunto ya está cerrado. Salió de la nave y se dirigió hacia el Renault 5. Mientras conducía hacia el despacho, no sentía triunfo, solo una melancolía profunda. Ese hombre, con su empresa que se hundía, era una copia de su propia situación. Él también tenía una empresa, su agencia, que iba de capa caída. Ya en el despacho, miró hacia el escritorio de Silvia, ahora vacío. Ella se había ido a su casa, a su mundo estable y cómodo en la Alameda. Se dijo, una vez más, que quizá la diferencia entre sus mundos, la pagoda y su despacho, era tan grande que su humilde trabajo de detective nunca podría salvarla. A la mañana siguiente, Silvia encontró a Fran plantado frente a la ventana con la vista perdida en la calle. La expresión de su rostro, cerrada, impenetrable, como nunca antes la había visto, hicieron que su corazón le latiera más rápido. Supo de pronto que algo fuera de lo común se avecinaba. Su mirada, al girarse hacia ella, presagiaba malas noticias. Muy malas. Silvia notó que el aire abandonaba sus pulmones. La chaqueta, a punto de ser colgada en el perchero, se detuvo en el aire. Contempló a Fran con los ojos abiertos de par en par, en una muda pregunta sobre algo que no acababa de comprender. «Siéntate, Silvia», dijo él, sin girarse, con un tono inerte, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Ella no obedeció, permaneció en pie con la sensación de que el suelo parecía inclinarse. Él se volvió al fin. Su rostro estaba pálido, los ojos levemente hundidos, como si no hubiera dormido. «He resuelto el caso de Roberto», comenzó él, como si necesitara despejar un trámite antes de abordar el verdadero asunto. Las cartas las escribió el dueño de la tornillería. Quería que Roberto se fuera por su cuenta, para ahorrarse el despido. Silvia asintió mecánicamente. Su mente, ágil para los detalles, se negaba a procesar la escena. En un gesto automático, señaló el bol de cristal. «Vaya, eso, casi sería cuestión de celebrarlo con un caramelo de menta», dijo, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No hay nada que celebrar», cortó él sin demasiados miramientos. Respiró hondo, como si le costara. El silencio se alargó un segundo más de la cuenta. «Te tengo que dar una noticia». Silvia se quedó completamente rígida en la silla. El color se esfumó de sus mejillas. Fran se humedeció los labios, hablar era un esfuerzo físico. «He estado haciendo números. Los gastos son grandes. No me llega, Silvia. El alquiler del despacho es muy alto y aún va a subir más. Los casos no abundan, y lo que tengo ahorrado se evapora en 4 meses», hizo una pausa impresionado por la palidez de Silvia. «He contactado con una agencia en Madrid. Hay posibilidades, y el sueldo está bien». «¿Madrid?», repitió ella sin casi comprender. «Pero para ello, tengo que abandonar todo esto», hizo una pausa preparándose para la continuación. «No puedo pagar tu sueldo, Silvia. Me estoy hundiendo y no voy a arrastrarte conmigo». «¿Estás decidiendo por mí?». La pregunta surgió clara, enérgica. Por primera vez desde que se conocían, Silvia mostraba una actitud de protesta. «Estoy decidiendo lo único sensato que puedo hacer», dijo Fran. «Tú perteneces a un mundo acomodado. Tienes a tu familia, una posición. Yo soy un modesto detective, con un Renault viejo y un montón de facturas. No puedo arrastrarte a una vida de sacrificios. No te lo mereces, no sería justo, y con el tiempo acabaríamos mal. Lo he visto, sé lo que hace la miseria en la gente». No mencionó a Amanda, una mujer de buena posición. Y otro fracaso, siempre instándole para que cambiara de empleo. No quería volver a pasar por ahí. «Lo reduces todo al dinero», dijo ella con voz temblorosa. «¿Y en qué se queda nuestra relación? Lo que hemos vivido juntos. ¿Acaso no te importa?». «Por supuesto que me importa», replicó él secamente. Aquellas explicaciones le quemaban por dentro. «Por eso no quiero que acabe todo, con el tiempo, recriminándonos entre recibos y privaciones. Prefiero cortar ahora, antes de meternos en una agonía lenta. Prefiero que nunca me veas como el lastre que soy». A través de aquellas palabras de hombre estoico, Silvia percibió al chico de la Malvarrosa,
al de la vida difícil, criado con privaciones y que no podía nunca permitirse un momento de felicidad. Lo bueno no podía durar. No era para él. Sintió crecer en ella una ira sorda ante lo absurdo de todo aquello. Solo veo, dijo conteniendo las lágrimas, que prefieres huir a enfrentarte a los problemas y luchar conmigo. Fran no negó nada, su cuerpo estaba tenso como un cable. Algo pasó por su mente, como si las palabras de ella quisieran penetrar, pero lo borró al instante. Soltó un suspiro y relajó los músculos. Quizás tengas razón, pero la decisión ya está tomada. Lo he reflexionado durante días. Silvia sintió cómo algo se desgarraba dentro de su pecho. Él ya lo tenía decidido. En su voz había una nota inflexible. Era inútil continuar con argumentos. Fran no discutía, había dado un veredicto. Cualquier palabra más sería como intentar mover el monte. En ese momento lo vio alejarse. No físicamente, pero sí de una manera más profunda y desgarradora. Era como si la imagen de él, el hombre con el que había compartido el desayuno, los casos, su cama, comenzara a desdibujarse y a retroceder, convirtiéndose en una visión borrosa. No lloró, reprimió aquellas lágrimas de dolor y de rabia que pugnaban por salir. Con movimientos firmes, controlados, se colgó el bolso al hombro. Se detuvo un instante junto a su escritorio. Miró la pantalla vacía, el teclado, los informes. Luego tocó el borde de la madera por última vez. Pocas horas antes, había estado allí, trabajando tan feliz. Después, salió en silencio, sin un adiós. La puerta quedó abierta de par en par, por donde entraba el frío del corredor y el eco vacío de sus pasos, que se alejaban escaleras abajo. Luego, también el eco se apagó. Fran miró a su alrededor. En el silencio del despacho, sintió que un peso muerto lo aplastaba. Había hecho lo correcto, lo lógico, lo adulto. Pero entonces, ¿por qué ese peso? ¿Y por qué el despacho le parecía más vacío y angustioso que nunca, como si sus paredes se comprimieran? Permaneció inmóvil durante varios minutos. Con los ojos cerrados, intentó borrar la imagen de la escena ocurrida. Un sonido brusco de pasos en el rellano lo sacó de sus cavilaciones. Levantó la cabeza. Roberto irrumpió con la energía de un cohete, exhibiendo un rostro iluminado por una sonrisa radiante. «Tío, esto marcha», anunció, sin saludar siquiera. «Ya somos novios oficiales. Esta mar es estupenda». Fran alzó la vista e intentó esbozar una sonrisa. Es», continuó Roberto, buscando las palabras con un entusiasmo que lo hacía parecer más joven. Echó un vistazo al escritorio de Silvia, vacío, la silla recogida, la pantalla apagada, y añadió, «Bueno, en lo físico no es gran cosa, lo admito, pero en el interior, que es lo que importa, es una maravilla. Es dulce, atenta, me escucha, y le encanta que le hable de fotografía». Fran asintió, manteniendo la atención a duras penas. «Bueno, pues que te vaya bien, Roberto. Me alegro». «Es el momento», exclamó Roberto, bajando la voz como si compartiera un gran secreto. «¿Crees que debería decirle ya que conozco sus cartas? Que sé que era ella la que me escribía». «No», dijo Fran, «eso déjalo en secreto. Creo que así, nunca sabrá que lo sabías y todo irá mejor». «Sí, sutil y misterioso. Tienes razón», asintió Roberto, convencido. «Más vale guardar cosas para uno mismo». «Gracias. Me voy, pero mañana hablamos de números. Y me dices lo que te debo». «Tranquilo, no es nada», dijo Fran respirando hondo. Pero Roberto ni siquiera lo oyó. «Tío, eres un crack», dijo. Se acercó y le dio una palmada en el hombro. Fran notó el peso de su mano, la presión de los dedos, la ligereza con que Roberto daba afecto. Luego la mano se retiró. «Ya sabía que podía confiar en ti». Y salió casi con la misma prisa con la que había entrado, dejando tras de sí un pesado silencio. Una vez solo, Fran soltó un suspiro tenso. Le envolvió un cansancio infinito, más profundo que el sueño físico. Cerró los ojos con fuerza.
La expresión de Silvia antes de marcharse, tensión, asombro, dolor, se le había clavado en la mente como un dardo. Pensó que jamás se liberaría de aquella visión. La imaginó llorando camino a casa, buscando el consuelo de sus padres, refugiándose en ese núcleo familiar acomodado donde él no tenía cabida. Una punzada aguda le atravesó el pecho al pensar que quizás no volvería a verla nunca. En la oscuridad de sus ojos cerrados, buscó en el sueño un alivio momentáneo, sin ensueños. Fin. Espero que este relato te haya gustado. Si es así, te agradecería que le dieras un like. De esta forma ayudas al canal y me animas a seguir publicando. Saludos, amigo.